Primera derrota de Luis de la Fuente como seleccionador español, 2-0 ante una Escocia que ha aprovechado a la perfección, con muchísimo acierto gracias al doblete de McTominay, los graves errores defensivos que ha cometido España. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el partido, incluidas también las decisiones de un once con muchísimas rotaciones con respecto al debut. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? España ha caído derrotada en la segunda jornada de clasificación de cara a la Eurocopa 2024, 2-0 ante Escocia en Hampden Park, en un partido para mí marcado claramente por el mal nivel defensivo de una selección española que ha cometido errores muy graves que al final Scott McTominay ha terminado aprovechando con un doblete fantástico para el futbolista del Manchester United, que ya en la jornada 1 también de esta clasificación venía de marcar otro doblete. Mal resultado para una selección española que principalmente en esa faceta atrás ha estado para mí pues muy floja, ha estado muy mal, y que en ataque ha creado 3 ocasiones muy claras, no ha tenido acierto sobre la portería de Andrius Gunn, ni Joselu en la primera parte, ni Yago Aspas en la segunda. Problemas en ataque para mí, más lógicos teniendo en cuenta el contexto, la situación un nuevo entrenador, muchos jugadores que apenas han disputado minutos entre ellos, que apenas se conocen, ideas nuevas, en definitiva muchas cosas nuevas para una selección española que, como es lógico, se esperaba que tuviese dificultades en este inicio. Esa era al menos la lógica que yo o lo que yo creía que iba a pasar. Lo que tenía también claro es que el nivel defensivo de la selección española para ganar partidos así de un nivel medio alto, por decirlo así, ante buenas selecciones, no ante selecciones del máximo nivel, pero ante buenas selecciones, en ambientes como los que hemos visto hoy en Hampden Park, el nivel defensivo de una selección española que ya sabemos que no va sobrada de pegada, que no va sobrada de talento arriba, tenía que ser tenía que ser de un nivel competitivo, y es lo que no hemos visto hoy, sin duda, para la selección de Luis de la Fuente. Primer error de Pedro Porro, también, en una acción para mí bastante evitable, al cruzarse de Íñigo Martínez, y el segundo error, el segundo gol, viene clarísimamente por un error, una desconexión total de un Dani Carvajal que ha salido al segundo tiempo, entiendo yo, con la intención de mejorar lo que estaba haciendo su compañero, pero que lo ha terminado empeorando y ha vuelto a dejar la sensación de que España tiene un problema bastante grave en ese lateral derecho, en el presente y también en el futuro a corto plazo, porque no parece que haya recambios de garantías, y Dani Carvajal es un futbolista que no da ningún tipo de seguridad. Lo vemos habitualmente en el Real Madrid, y con la selección española también lo estamos viendo. Ya en el pasado Mundial estuvo mal, y en el partido contra Noruega también falló, también estuvo superado, y hoy los segundos 45 minutos, sobre todo en este inicio de segunda parte, hemos visto a un Dani Carvajal muy flojo, tomando muy malas decisiones, equivocándose, midiendo muy mal, incluso no decidiendo hacer falta en una situación de contra cuando podía tener esa posibilidad. En definitiva, un Dani Carvajal que ha estado mal, y un Pedro Porro que también se ha equivocado en ese tanto del 1-0. Para mí ese es el gran titular, el gran problema de la selección española hoy. Creo que el ataque, como os decía, es algo lógico dentro de que también hay que exigir más por el nivel de los futbolistas, lo entiendo, pero es un grupo nuevo, un míster nuevo, ideas nuevas, un grupo de futbolistas que lleva 8 días trabajando. A mí me parece que los problemas en ataque son más lógicos. Lo que no se entiende por el nivel de los futbolistas es el nivel defensivo, las acciones individuales tan malas que se han hecho, porque eso en definitiva viene menos del trabajo y más de las decisiones que tome un futbolista, y obviamente a los jugadores de la selección, por el nivel que tienen,
por los clubes donde están, por el nivel competitivo que tienen día a día o partido a partido cada fin de semana, o cuando juegan entre semana también competiciones europeas, por el precio que se ha pagado por ellos. Hay que exigirles muchísimo más, y es lo que hoy para mí ha fallado principalmente en la derrota de España frente a Escocia. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, cuál creéis que ha sido el gran problema, qué ha fallado, la alineación os ha gustado, qué esperabais de esa segunda alineación de Luis de la Fuente, que también vamos a analizar. Todo me lo podéis dejar en comentarios, yo os leo y ahí podemos debatir. Vamos a comenzar repasando esa alineación, que obviamente también, bueno, pues deja noticias importantes, pero antes repasar cómo queda la clasificación. España se queda con 3 puntos, Escocia suma 6 después de haber ganado los 2 encuentros, y un resultado importante, Georgia ha empatado a 1 contra Noruega, por lo tanto un resultado positivo para España, que se dividan o que se repartan los puntos entre dos selecciones que no son potencias, pero que bueno, son selecciones de ese nivel medio que te pueden complicar, sobre todo una España en construcción, una España en formación. Lo que hay que destacar sobre todo es que los próximos partidos de la selección española van a ser de Nations League. El 15 de junio es la próxima fecha de parón de selecciones, y España va a enfrentarse a Italia en esa Final Four para intentar ganar la Final Four de la Nations League. Y la próxima fecha de parón de selecciones, en la que ya se va a jugar partidos de la clasificación para la Eurocopa, que hay que recordar que ya tenemos el próximo verano, el verano de 2024, es Eurocopa en Alemania. 8 de septiembre Georgia-España, y 12 de septiembre España-Chipre en suelo español, jugando obviamente como locales, ¿no? Esos son los próximos 2 partidos de la selección española. A mí esta derrota creo que no es demasiado preocupante, ni en términos de clasificación, ni en términos tampoco de, bueno, pues de opciones de cara a la próxima Eurocopa. Hay que recordar que se clasifican los 2 primeros, así que, bueno, tampoco creo que haya que llevarse las manos a la cabeza, bueno, pulsar el botón del pánico. Creo que hay que tener tranquilidad, entender que, como os decía antes, la selección española, bueno, pues ha cambiado de entrenador, nuevas ideas, futbolistas que, pese a que se conocen algunos de ellos, bueno, pues no han jugado con la mayoría de futbolistas sobre los que estaba o sobre los que se ha dado confianza en esos 11, por lo tanto, algo para mí entendible esta derrota. Como os digo, vamos a repasar esa alineación. Hoy 8 cambios de Luis de la Fuente con respecto a la primera jornada, mandando claro el mensaje que él mismo había repetido en rueda de prensa de confianza total en los futbolistas. Tenemos un grupo de mucho nivel, confiamos en todos los jugadores, y eso se ha reflejado en este 11, que además, bueno, pues creo que tenía bastante lógica para lo que después hemos visto y para el juego que iba a plantear Escocia, ¿no? Íñigo Martínez y David García, 2 futbolistas muy buenos en balones aéreos. Sabíamos que Escocia iba a buscar el largo a su punta, por lo tanto tenía lógica. Gallá y Pedro Porro, 2 futbolistas que destacan por su buen centro lateral, también lógico, teniendo en cuenta que en la punta se va a poner a Joselu. En el centro del campo y en la portería, donde, bueno, pues vemos la confianza, ¿no?, que tiene Luis de la Fuente ya sobre 3 jugadores. Kepa, a la espera de lo que ocurra con Unai Simón, y en el centro del campo los 2 futbolistas que ya vemos que están señalados, que repiten titularidad, Rodrigo y Mikel Merino. A su lado un Dani Ceballos que ha estado para mí a buen nivel, Jeremy Pino y Oyarzabal acompañando a Joselu en la punta del ataque, mientras que en Escocia veamos un 5-4-1, su 5-4-1 que yo creo que viene siendo habitual, sobre todo en partidos de nivel, de partidos de exigencia, en los que el conjunto británico va a tener poquito el balón, con sobre todo ese centro del campo formado por Christie, McGregor, McTominay y McGinn. Arriba estaba Dykes ante la baja de Che Adams. Línea defensiva, sobre todo, bueno, pues destacando el lado izquierdo con Andrew Robertson y con Kieran Tierney. Esa es la banda donde España ha tenido muchos problemas también, con Ryan Christie bajando o llegando por esa zona, ¿no?, y dándole
profundidad a su equipo. Repasado este mensaje o esta alineación que ha hecho Luis de la Fuente, vamos a comenzar por un partido en el que obviamente, bueno, pues a España le ha costado entrar en el encuentro. Los primeros 20 minutos no han sido nada buenos, cometiendo ese primer error en el minuto 6, un Pedro Porro que en mi opinión, bueno, pues más allá de que es obvio que tiene mala suerte en esa primera acción del resbalón, creo que cuando le llega el balón, él mismo se puede quitar el balón de encima rápidamente ante la presión del rival. Tiene que despejar ese balón hacia la banda, no conducir, no meterse hacia adentro, es totalmente innecesario. Si te metes hacia adentro, lo único que puedes hacer es cometer un error despejando por dentro en vez de hacerlo por fuera, ¿no? Y al final ese resbalón que lo ha terminado aprovechando un Scott McTominay, que en el Manchester United está teniendo un año bastante complicado, pero que en este parón de selecciones se ha vestido de superhéroe de la selección escocesa y que también, bueno, pues le ha ayudado bastante porque su remate con la zurda iba a todo el medio, la precipitación de un Íñigo Martínez que ha intentado cruzarse para bloquear ese disparo, pero que ha terminado, bueno, pues metiendo el balón en su portería e impidiendo que Kepa pudiese hacerlo mejor. A mí, sinceramente, ese gol, en cuanto lo he visto, me ha recordado a la etapa previa a los triunfos de la selección española. Bueno, pues goles que te marcaba una selección a la que eras superior por cosas muy fácilmente mejorables, ese resbalón, luego cruzarte cuando no hace falta porque el balón va al medio. A mí, sinceramente, me ha recordado a esa selección española previa al 2008, que se disparaba en el pie en partidos que, bueno, que simplemente con competir bien, con no equivocarse gravemente, pues haces que el rival prácticamente se quede sin opciones de marcarte, ¿no? Ese es mi primer pensamiento en ese gol. A España la verdad es que le ha costado, después de ese gol y antes, tener el balón, le ha costado en esos primeros 20 minutos, como os digo, encontrar jugadores por dentro. Hemos visto a un Dani Ceballos que intentaba participar mucho en ese 4-1-4-1, con Rodri marcado por Dykes y, bueno, pues el jugador del Manchester City que avanzaba un par de metros y permitía que Mikel Merino y Ceballos, que para mí han sido lo mejor de la primera parte junto a Rodrigo, bueno, pues participasen. Una España que no encontraba balones por dentro y que no encontraba, sobre todo, futbolistas entre líneas que se pudiesen girar, pero que jugaba mucho por fuera, con Pedro Porro y con Gallá prácticamente metidos en posición de extremo, con Joselu y Jeremy Pino por la derecha y Oyarzabal prácticamente formando una línea de 5, Joselu, Oyarzabal, Jeremy Pino, y también los laterales que se incorporaban bueno, pues hasta esa altura del campo, ¿no? Llevando los laterales muy arriba. Una selección española que a partir de ese minuto 20, con la acción, con la gran ocasión que ha tenido Joselu, se ha metido de lleno en el partido. Ha tenido 10 minutos que para mí, bueno, pues han sido de mucha superioridad, sus mejores 10 minutos en todo el partido, con ese primer remate de Joselu bastante centrado, que ha detenido sin problemas Gan. Después, 3, 4, 5 minutos después, en el 22, ha llegado otro centro de Mikel Merino, después de que España moviese bien el balón, que hundiese a la defensa escocesa, y Joselu otra vez en el segundo palo con un centro del jugador de la Real Sociedad enviase el balón al larguero, y ahí ya era cuando España, bueno, pues necesitaba el acierto, ¿no? Necesitaba la contundencia que al final, bueno, pues vas a necesitar en un partido en el que es muy difícil hacer 10 ocasiones claras, ¿no? Necesitas estar acertado, necesitas marcar, y más en ese momento en el que España estaba siendo claramente superior. Unos 10 minutos en los que también Rodrigo ha tenido una ocasión importante en una acción a balón parado, en un córner. En definitiva, esos 10 minutos se han terminado sin que España, sobre todo con esos centros en los que ha encontrado rematadores y buenas ocasiones, 3 muy claras, bueno, pues pudiese poner el 1-1 en el marcador, después de cometer un error y después de hacer los méritos suficientes como para empatarlo. No ha sido posible porque ha faltado ese acierto de cara a portería, ¿no? Porque en definitiva, bueno, pues esos dos de esas acciones han sido del jugador o de un jugador que en principio venía de marcar 2 tantos y que hoy no ha podido hacerlo, ¿no? España, la verdad es que después de una acción, de una medio agresión ahí de Robertson sobre Pedro Porro, que a mí no me ha parecido roja, creo que la amarilla era suficiente. El partido se ha parado 2-3 minutos y España ya ha perdido ese
ese momento de superioridad. Escocia ha sabido parar el encuentro, y a España ya, bueno, pues no ha encontrado la forma de atacar, no ha encontrado la forma de encontrar ocasiones, porque Oyarzábal ha estado muy flojo en esa primera parte, incapaz de girarse. Para mí no me sorprende, creo que el jugador de la Real Sociedad, bueno, pues por momento de forma no merecía estar en esta convocatoria. Luis de la Fuente me parece claro que con la decisión de nombrarle cuarto capitán con la elección del propio entrenador, por lo tanto no lo votaron los jugadores, lo eligió Luis de la Fuente, quería tenerlo en esta convocatoria sí o sí, más allá de su estado de forma, y creo que eso al final al propio futbolista le ha pasado factura, porque hemos visto una mala versión suya, un Jeremy Pino que bueno, que lo ha intentado, que ha tenido alguna acción de desborde, es cierto, pero como estaba por dentro, bueno, pues no podía encarar demasiado, además tenía que enfrentarse a dos jugadores de nivel como Robertson y como Kieran Tierney, un Pedro Porro que para mí ha mostrado personalidad porque se le ha echado la grada encima, además con ese resbalón podía estar tocado y creo que no se ha ido del partido, pero todo esto ha terminado con una primera parte en la que le han ganado Dykes, le ha ganado la espalda a David García y se ha quedado mano a mano contra Kepa. El jugador escocés no ha sido capaz ni siquiera de encontrar la portería del guardameta español en esa acción. Por lo tanto, una primera parte en la que España ha entrado mal al encuentro, ha tenido ese error corregible, fácilmente corregible, entre Pedro Porro y Íñigo Martínez, que ha acabado con el tanto del 1-0 de McTominay. 10-12 minutos positivos, muy positivos de España, de clara superioridad, teniendo tres ocasiones muy claras que no ha podido aprovechar, y al final incluso Escocia ha tenido una acción muy clara para el 2-0 que tampoco el conjunto británico ha podido aprovechar. La segunda parte, la verdad es que ha comenzado con la entrada de Nico Williams por Oyarzábal y la entrada de Dani Carvajal por Pedro Porro. Yo la verdad es que ese cambio ya no me convencía, porque venimos de ver a un Dani Carvajal que estuvo bastante mal en el partido contra Noruega, sobre todo en la primera parte, cometiendo errores no forzados bastante graves, dando la sensación de que siempre llegaba tarde, y es lo que hemos visto en el primer balón que ha tocado ha sido un error, bueno, impropio de un futbolista de este nivel, un pase absolutamente nadie, que ha terminado en una pequeña contra de Escocia. El segundo balón ha sido un balón por dentro, también precipitado. Luego ha tenido la opción de ir al duelo con Tierney, pero ha medido mal, ha metido el cuerpo cuando no tocaba, no ha hecho falta. En definitiva, un desastre absoluto la entrada al segundo tiempo de Dani Carvajal, y eso ha terminado en el segundo gol de un Scott McTominay que, lo repito, pero que bueno, que venía haciendo una temporada muy floja, pero que en este parón de selecciones se ha convertido en el Superman, superhéroe indiscutible de la selección escocesa, marcando además los dos goles con disparos con la zurda, ¿no? Bueno, aquí España, la verdad es que creo que en este gol, sobre todo, más allá de la defensa del área, que creo que no se puede decir nada, el tema es perder un balón en una acción totalmente innecesaria, en un pase totalmente precipitado, y luego corregir tan mal, ir tan mal a esa acción en la que, bueno, pues puedes parar con falta, o simplemente tienes que seguir disputando, tienes que seguir en la acción en vez de hacer la entrada para robar el balón cuando, bueno, pues tienes tiempo para pensar. No es una acción definitiva, por decirlo así, no se va a quedar en un mano a mano, tienes campo para corregir, no hace falta que metas el cuerpo de forma tan precipitada. Esa es mi opinión sobre bueno, pues la acción del 2-0, ¿no? A partir de ahí el partido, para mí, para España, ya estaba muy complicado. Luis de la Fuente ha reaccionado rápido metiendo a Iago Aspas, quitando del campo a Mikel Merino, pasando ya claramente de ese 4-1-4-1 a un 4-2-3-1, y España, lo cierto es que ha tenido también en los 10-15 minutos siguientes a la entrada de Iago Aspas, el futbolista gallego ha tenido dos muy buenas acciones dentro del área, una por un centro de Gallá en la izquierda y otra por un centro de la derecha de Nico Williams, que tampoco ha podido encontrar portería. Por lo tanto, España, que bueno, pues más allá de no hacer un buen partido, ha tenido 3-4 ocasiones muy claras, y es que no ha tenido nada de acierto. O sea, entiendo que al final la crítica es tanto el aspecto de ataque como el aspecto defensivo,
Pero claro, hoy en ataque ha faltado acierto, se puede haber creado una o dos ocasiones claras más, estoy de acuerdo, pero entendiendo las circunstancias, entendiendo la falta de trabajo, la falta de días, la falta de, bueno, pues también de conexión entre futbolistas, se puede entender que España solo cree 3-4 ocasiones claras en un partido contra Escocia, ¿no? Que además un 5-4-1, bueno, se puede entender. Lo grave para mí, sinceramente, es esos errores defensivos que se han cometido en acciones muy fáciles de corregir, lo vuelvo a repetir. España a partir de ahí, la verdad es que a partir de esas dos acciones de Yago Aspas, perdón, dentro del área, la verdad es que lo ha fiado absolutamente todo a la velocidad, al desborde, al regate, bueno, pues a un Nico Williams, que para mí, sinceramente, creo que es un jugador a día de hoy indiscutible para la selección española. Es el único jugador que simplemente por físico tiene la capacidad de desbordar, de crear una acción que no necesita que haya 3, 4, 5, 6 pases muy buenos a gran velocidad, una pared de un jugador. Es un futbolista que individualmente es capaz de crear algo diferente, de salirse del guión de un partido, y lo hemos vuelto a ver. Para mí no tuvo minutos contra Noruega, salió muy bien porque Jeremy Pino la verdad es que entró bien al partido. Hoy, bueno, pues la selección española sinceramente es que se ha encomendado a él en la segunda parte para crear algo de peligro, sobre todo en esos últimos minutos, en esos últimos 20 minutos tras las ocasiones de Yago Aspas, ¿no? En definitiva, un partido para mí malo de la selección española. Creo que principalmente por los errores graves que se han cometido, los errores graves individuales que se han cometido defensivamente por una banda derecha de la selección, en la que Carvajal creo que no convence a nadie, sinceramente, y en la que Pedro Porro, cada vez que le han llamado a la selección y cada vez que ha tenido la oportunidad, bueno, pues ha salido señalado, ¿no? Ha salido en las fotos, lo recordamos todos en ese partido contra Georgia, en la que Kvaratskhelia, bueno, pues le superó clarísimamente, se tuvo que marchar al descanso, y hoy de nuevo titular, de nuevo jugando fuera de casa, de nuevo cometiendo un error importante, de nuevo siendo superado en una acción definitiva y de nuevo cambiado al descanso. Por lo tanto, un jugador que simplemente por el nivel en el que está compitiendo día a día, por el precio que se ha pagado por él, recordamos, hace un par de meses el Tottenham pagó 45 millones de euros por este futbolista al Sporting Clube de Portugal, que no es capaz de rendir con la selección española. Es así y es para mí muy evidente. Notas positivas, en mi opinión, el partido de Nico Williams, creo que su segunda parte ha sido positiva. Me ha gustado también el partido de Joselu, creo que ha tenido las ocasiones suficientes, creo que también Yago Aspas se ha movido bien dentro del área. A mí me ha gustado la primera parte de Mikel Merino, de Rodrigo y de Ceballos. Esas son las notas positivas para mí que deja el partido de una selección española, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir bueno, pues sumando entrenamientos, sumando días de conocerse, bueno, pues partidos también. Lo importante es que, bueno, que va a llegar un desafío de máximo nivel, este sí hay que decirlo, de un nivel más alto, ese duelo en la Final Four frente a Italia, que es cierto que tampoco está para tirar cohetes, pero que obviamente te va a exigir más que Noruega y que Escocia. Veremos qué ocurre en ese parón en junio, en el que España, bueno, pues tiene la posibilidad de levantar por primera vez en su historia el título de la Nations League. Hasta aquí este repaso del partido de la primera derrota de Luis de la Fuente como seleccionador español. Escocia 2, doblete de McTominay, España 0 en Hampden Park. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.